Muy buenas noches. Son las 19 horas en punto del domingo 12 de julio de 2020 y estamos en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, el Palacio Nacional de México, y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Hoy vamos a tener el informe técnico y, como ya iniciamos a lo largo de esta semana, vamos a presentar 3 estados más, la situación en 3 estados. Seguimos en esta misma formato, vamos a ir presentando por distintas regiones, distintos segmentos territoriales del país. Y recordamos que el mensaje que hemos estado transmitiendo, que nos interesa subrayar, es la importancia de corresponsabilidad. Esta palabra, esta perspectiva, esta visión es sumamente importante. Corresponsabilidad, es decir, todas y todos somos responsables. Por eso ayer dedicamos algunos minutos a destacar que esta visión de culpas, quién tiene la culpa, quién afectó las cosas, es poco productiva. Pareciera ser una visión limitada, un entendimiento muy precario de la realidad. Aquí hablamos de corresponsabilidad y ayer detallamos de manera amplia lo que implica tener un fenómeno natural de dimensiones como esta. Una epidemia de una enfermedad infecciosa es un fenómeno natural, tiene sus determinantes, ya los platicábamos ayer, en cómo vivimos los seres humanos. En México, no, en el mundo entero. Y la emergencia de las enfermedades infecciosas es un fenómeno común, es un fenómeno que ocurre repetidamente. No es la primera epidemia de enfermedad infecciosa, ni será la última. Este es un fenómeno que tendrá la humanidad de manera repetida. Sepan ustedes que se estima que 3/4 partes, es decir, 75% de las enfermedades infecciosas emergentes proceden del reino animal, por el fenómeno que platicábamos ayer, esta invasión de los ecosistemas silvestres y cómo acercamos la frontera de lo humano a lo natural. Pero más allá de ello, en forma práctica, consideramos que las personas que viven en México, usted que vive en un sitio concreto, que vive en un municipio, que vive en un poblado, le es útil saber lo que está ocurriendo en su territorio. Desde luego, en una conferencia de prensa que dura 1 hora, no nos daría tiempo de ir detallando todos y cada uno de los poblados o incluso entrar a detalle con todos y cada uno de los municipios. Los presentamos ya y los seguiremos presentando. Los municipios, cómo está su incidencia. La incidencia es la medida de la existencia de la enfermedad. Y las actitudes, los comportamientos que nos ayudan a disminuir el riesgo de esta epidemia para cada uno de nosotros, para nuestros familiares, para nuestros conocidos y también para las personas desconocidas que nos rodean, para todas y todos, tienen que ver con cambios de prácticas. Y hay unos muy sencillos que los repetiremos una y otra vez hasta que nos sean familiares a todas y todos. Un elemento importantísimo es la sana distancia. Le llamamos así la sana distancia desde marzo, cuando entramos con este proceso de la mitigación comunitaria, de la reducción de riesgos, porque con tan solo estar a 2 metros de distancia de las demás personas, reducimos importantemente la probabilidad de ser contagiados, si es que nosotros no tenemos la enfermedad, o de contagiar a otros, si es que vivimos temporalmente con el virus causante de COVID. 2 metros. Pensemos en una esfera, pensemos que vivimos en una esfera. Y mantengámonos, estamos platicando, estamos conviviendo con otras personas, pero mantengámonos a esa sana distancia. También el lavado continuo de manos es muy importante. Continuo quiere decir 2, 3, 5, 7, 10, 15 veces, tanto como sea posible. Donde haya agua y jabón, usémosla. No perdamos oportunidad de lavar nuestras manos durante 20 o 30 segundos, siguiendo cierto orden para estar seguros que quitamos
la película de grasa que se va generando en lo que tradicionalmente le llamamos la mugre, y que es una serie de sustancias de polvo, grasa, que proceden de nuestra propia piel, pero también de lo que vamos tocando. Y ahí se puede alojar el virus y puede ser un mecanismo de transmisión de una persona a la otra, porque si damos la mano, le transmitimos el virus, físicamente se queda en la superficie de la mano. ¿Y cómo llega a nosotros? Cuando nos tocamos ojos, nariz o boca. También el proteger el estornudo, esto es una medida que si la incorporamos todas y todos, nos ayuda también a no transmitir, a no contagiar. Proteger el estornudo quiere decir ya no usar las manos, como mucha gente todavía lo usa sin usar el brazo. ¿Por qué el brazo? Porque la mano es el elemento de contacto con otras personas, hay que evitar también de momento dar la mano, pero proteger el estornudo. Insisto, evitar dar la mano, evitar saludar de besos, abrazos, por el momento no, por el momento mantengámonos así, nada más así, hacemos gestos que nos permitan expresar nuestra simpatía, nuestro cariño, nuestra solidaridad a otras personas, pero no tengamos un contacto físico en este momento unos con otros. Y por supuesto, si presentamos síntomas, cualquier síntoma que pudiera ser sugerente de que tenemos una infección respiratoria, sepamos o no que se trata de COVID-19, mantengámonos en casa, con mayor razón mantengámonos en casa. Además de la recomendación general de no salir cuando no sea indispensable. Los síntomas de COVID-19, recordémoslo siempre: fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, son los más comunes. Puede haber otros: dolor de cuerpo, dolor de articulaciones, fatiga, diarrea incluso, pérdida del olfato, pérdida del gusto, que es temporal, eso se recupera. Y si presentamos uno o más de estos síntomas, tengamos la precaución, asumamos que tenemos la enfermedad, asumamos. Y no pensemos que solo hasta que nos hagan una prueba de laboratorio es relevante la medida de protección. En el momento en que tengamos eso, asumamos que tenemos COVID y mantengámonos aislados de otras personas. En distintas partes del país existen los mecanismos de comunicación con el Sistema Nacional de Salud que nos permiten tener una evaluación, quizás sin necesidad de ir a las unidades médicas. Pero si usted es una persona que tiene 60 o más años de edad, o tiene diabetes, o tiene sobrepeso o bien obesidad, o tiene hipertensión, vive con hipertensión, o tiene alguna enfermedad maligna, cáncer, o utiliza medicamentos que disminuyen el sistema de defensas, el sistema inmune de su organismo, no se espere. Por favor, no se espere. Por favor, no se espere. Si usted tiene fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, piense que tiene COVID, pero por su edad, por sus enfermedades crónicas, tiene un riesgo importante, un riesgo alto de que se complique. Y cuando decimos no se espere es acuda a atención médica. Si usted es el familiar de una persona con esas características, ayúdele, convénzalo de que debe ir a una unidad médica para ser evaluado. ¿Por qué es tan importante esto? Porque COVID-19 es una enfermedad que en su gran mayoría, en 8 de cada 10 personas enfermas, se va a resolver espontáneamente, no se necesita medicina alguna, se va a resolver. Pero en 2 de cada 10, que son precisamente las personas de 60 o más años de edad o que tienen estas enfermedades crónicas, se puede complicar. Y complicarse puede llevar a una enfermedad muy grave e incluso mortal. Por eso es importante que no se espere, porque en el primer día de enfermedad usted no va a tener la percepción, la sensación de que tiene una enfermedad grave. Va a pensar que es un catarro, quizá en el segundo día, quizá también en el tercero, pero alrededor del tercero, cuarto o quinto día es posible que el daño que COVID-19 le haya causado a los pulmones ya no le dé tiempo de recuperarse. Por eso es importante. Las unidades médicas están disponibles para detectar tempranamente complicaciones y para dar los cuidados médicos que son necesarios
particularmente la oxigenación no invasiva, la hidratación y, desde luego, la propia evaluación médica. Ese es el mensaje que queremos transmitir en general, lo seguiremos transmitiendo. Por favor, difúndalo. Por favor, difúndalo. Si usted lo tiene claro, recorra a sus amistades, cuénteles esta experiencia, cuénteles esta visión. Esta es la información que en el mundo entero se conoce con una base científica y es la información que nos puede ayudar a salvar vidas. Difúndalo por favor, a 5 o a 10 amistades, en redes sociales, difúndalo. Ese es el mensaje que nos puede ayudar.